Dios con nosotros es presentado por Lácteos Los Colonos. Cordial bienvenida a este encuentro denominado Dios con nosotros aquí en Red Guaraní, el canal de la familia. Muy buenas noches, mis amigos, sean todos bienvenidos. Es un placer, un privilegio enorme poder iniciar así nuestra programación en la noche de hoy. Nuestros saludos cordiales y deseos de pronta recuperación al doctor Alfredo Neufeld, quien también comparte tras pantalla, en este caso, con nosotros. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a la teleaudiencia, buenas noches para vos, Darío, y para todos nuestros insignes invitados de hoy. Realmente queremos pasarla una noche excepcional. Y así será, más aún cuando nos hace recordar este coro tan especial: solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación, la sanidad, todo podemos conseguirlo con Él. Así es, realmente es un coro de los años 70, Ajá, que ya es como algo tan nuestro, ¿verdad? Recordarle a usted y también a toda la teleaudiencia de que públicamente se había comprometido que en este año el pastor Santiago Maldonado con una guitarra estará compartiéndonos aquellos coros también del ayer. Sí, cómo no. Con mucho gusto, ¿verdad? Sí, cómo no. Mis amigos, tenemos el privilegio en esta noche de presentarles también a nuestros invitados para conocer el ministerio que se está desarrollando aquí en el país por varias décadas también. Vamos a conocer exactamente cuántos años de la fundación de esta convención denominada Convención de Iglesias Paraguayas Hermanos Menonitas. Está con nosotros el presidente de esta convención, el pastor Juan Verón. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches para todos y buenas noches, Darío, buenas noches, Santiago. Realmente es un privilegio también de poder estar y compartir con ustedes en esta noche. Está con nosotros también el pastor Oscar Benítez, miembro del Comité Ejecutivo de la Convención de Iglesias Paraguayas Hermanos Menonitas. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, pastor Darío, pastor Santiago. Un gusto, un privilegio de poder compartir en esta noche con ustedes. Para nosotros también. Con nosotros también está el pastor Roberto Formigli. Él es el director del Departamento Juvenil de la Convención de Iglesias Paraguayas y también miembro del Comité Ejecutivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. Buenas noches, pastor Darío, pastor Santiago y a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Para nosotros es un privilegio tenerlos aquí y conocer también el trabajo que están desarrollando. ¿Hace cuántos años, pastor Verón, la convención se consolida y llega a formar esta asociación de iglesias hermanos menonitas? Sí, realmente la convención, o sea, podemos ir un poco atrás, ¿verdad? Porque el trabajo misionero comienza a partir de los años 54, pero como convención recién en el año 71 se formaliza como convención de hermanos menonitas y hubieron diferentes etapas posteriormente a eso, ¿verdad? Pero en el 1 de mayo del año 71 fue formada la convención menonita. Sí. Oficialmente, entonces, el 1 de mayo nace, por decir así, previo a un trabajo misionero, evangelístico, de los pioneros de la obra, en este caso el pastor Alberto Enns, Rodolfo Plet, ¿y quién es más? Y el Hans Pankratz, también otro de los que estuvieron trabajando directamente. Después también Jacobo Claassen, Juan Eisen, en algún momento estuvieron trabajando en sus inicios, ¿verdad? Y también hubo algunas misioneras que vinieron de Estados Unidos para apoyar la obra en esos tiempos. En esos tiempos. Sí. Actualmente, ¿con cuántas iglesias cuenta la asociación o la convención? ¿Y por qué el nombre de convención? Sí. Y actualmente nosotros contamos con 63 iglesias, ya que están acá en Asunción, en Gran Asunción, y también en el interior y en el Chaco paraguayo, ¿verdad? ¿Y por qué se llama convención? Y el nombre es un término que indica, ¿verdad?, de convergencia, ¿verdad?, de converger en un mismo sentir, por decirlo así, en un mismo propósito, para trabajar de manera unida
con la finalidad de llevar adelante el Evangelio también acá en nuestro país y fortalecer a las iglesias que van surgiendo, que van emergiendo del trabajo misionero en un comienzo y posteriormente ya también de las propias iglesias que van trabajando y van formando sus propias iglesias hijas. ¿Cuántas convenciones ya, pastor, asociaciones, asambleas han pasado aquí por el programa y que tienen un poco esa historia del trabajo pionero, trabajo misionero, y después el trabajo, vamos a decir, de los locales? Sí, realmente la Iglesia Evangélica Paraguaya, ¿verdad? Siempre ha trabajado con misioneros, que ellos han venido en primer término a sembrar la semilla, a recorrer el país y después, lógicamente, como una segunda etapa, levantan ya los pastores locales, los misioneros locales, los evangelistas locales y ahí ya se establece. Ese fue siempre el funcionamiento, el modo operandi de todas las denominaciones, ¿verdad? En este caso, el pastor Óscar Benítez, aparte de ser miembro del comité ejecutivo, es también pastor de una de las iglesias que conforman de estas 63 que mencionó el pastor Juan Verón. ¿Cómo se llama su iglesia, pastor, y actualmente dónde está? La iglesia en la cual estoy pastoreando se llama Iglesia Alfa y Omega, los hermanos menonitas. Es la cuarta iglesia fundada dentro de la convención de Iglesias Hermanos Menonitas. Y el local del templo está ubicado en el barrio Santa Lucía, en la ciudad de Lambaré. Barrio Santa Lucía de Lambaré. ¿Qué pastor sos? ¿No sos el primero ni el segundo? ¿Cuántos pastores ya pasaron por esa iglesia? ¿Sabías? Y ya varios pastores. Pero varios prácticamente vos sos el más joven, ¿o cómo? Y sí, el más joven. El más joven. El más joven. Y uno de los pastores fundadores me había dicho que es el pastor Luis Salum. En una ocasión me había dicho que realmente él se sentía muy contento y gozoso de que en la iglesia Alfa y Omega pueda pastorear un pastor que nació prácticamente en la iglesia. Porque vos naciste allí, espiritualmente. Espiritualmente viví mucho tiempo también ahí porque mis padres fueron también, fueron los obreros también en el año 72. Mi papá fue también obrero de la iglesia. Y bueno, ahora a partir del 2009 Dios me concedió esa gracia de poder asumir el pastorado en esa iglesia. Muy bien, vamos a conocer las ricas historias que encierran también el trabajo del pastor Óscar Benítez en el interior del país. Hoy el ausente aquí con nosotros, el doctor Alfredo Neufeld, solía decir a los estudiantes, como yo ex estudiante también de él, hay que ir al interior a prepararse y después venir a la capital para servir. Y es así. Y es así. Es así, sí, totalmente. Y el pastor Óscar Benítez nos va a contar algunas de sus experiencias también. Tenemos que ir a una breve pausa. Cuando estemos ya de regreso seguiremos compartiendo con todos ustedes otra edición más de Dios con nosotros. machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor. Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor. Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor. La sangre de Cristo tiene poder. 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 La sangre de Cristo tiene poder.
porque mi Señor tiene poder. Toma tu maleta, Satanás, y vete de aquí. Toma tu maleta, Satanás, y vete de aquí. Lo tengo pisado debajo de los pies. Lo tengo pisado debajo de los pies. Qué chévere, qué chévere, qué chévere, pisado debajo de los pies. Qué chévere, qué chévere, qué chévere, pisado debajo de los pies. Qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es alabar a Jehová. Qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es alabar a Jehová. Levantando nuestras manos y moviendo nuestros pies, regalando una sonrisa y date una vueltita, saltando de alegría, gritamos aleluya. Qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es alabar a Jehová. Qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es alabar a Jehová. Levantando nuestras manos y moviendo nuestros pies, regalando una sonrisa y date una vueltita, saltando de alegría, gritamos aleluya. Bien. Excelente. Los hermanos Vera, ¿es así? Pero aparte de hermanos en Cristo, son también padre e hijo. Padre e hijo. Qué bueno, qué privilegio realmente. ¿Hace cuántos años que están tocando y cantando juntos? Hace 10 años. Hace 10 años. Perdón que te interrumpa, pero si te puedes acercar un poquitito más al micrófono para que nos digas tu edad entonces. Yo tengo 22 años. O sea, desde los 12 años estás con tu papá entonces. Cantando con mi papá, sí. Y la particularidad que necesitamos hoy compartir con la teleaudiencia es que ellos están en vivo, están tocando, están cantando en vivo, y eso es algo muy... Eso es muy distinto que exactamente, con lo que decimos en el playback. Qué bueno, gracias por estar con nosotros, por compartir. Vamos a seguir escuchando otras melodías más también de las que tienen dentro del repertorio. El grupo se llama Los Hermanos Vera. En realidad es Alberto y Miguel, más conocido como Los Hermanos Vera. Sí. Alberto y Miguel, excelente. Pero se los conocen más como Los Hermanos Vera. Los Hermanos Vera, sí. Bueno, vamos a conocer más entonces también después a Los Hermanos Vera. Gracias por estar con nosotros. Seguimos aquí en Dios con nosotros, compartiendo con todos ustedes en la noche de hoy el trabajo convencional de las iglesias paraguayas hermanos menonitas. Dentro de esa infraestructura, ¿cómo está el organigrama? ¿Hay un comité ejecutivo? ¿Cómo está organizado la convención, pastor? Hay un comité ejecutivo y después también tenemos diferentes comisiones como departamento, ministerio, como el Ministerio de Jóvenes, el Ministerio de Damas y de Educación Cristiana y también de Evangelismo, ¿verdad? Pero actualmente las que más activamente están trabajando son estas tres comisiones, ¿verdad? La de Damas, de Juvenil y de Educación Cristiana. Está con nosotros justamente el encargado de esa área, Roberto Formigli, quien nos acompaña en la noche de hoy. Roberto,
¿Cómo es el trabajo? ¿Qué es lo que han estado haciendo el año pasado, parte de este año, a nivel convencional y también con los jóvenes? Bueno, nuestra tarea un poquito es la de acompañar a los pastores juveniles, brindarles herramientas para su ministerio. Nuestra visión va unida a lo que es la visión convencional, es de ser un canal de unidad a los pastores juveniles y nosotros ser a ellos un apoyo, darle herramientas para el ministerio juvenil, ya sea con capacitaciones para los pastores juveniles y también oportunidades para que los jóvenes experimenten, ya sea con campamentos o encuentros convencionales, esa unidad que buscamos mantener dentro de las iglesias de los hermanos menonitas. Y la capacitación también es algo fundamental y que ustedes vienen desarrollando también a nivel de liderazgo. Sí, ya en el 2010 nosotros un poquito lo que he venido trayendo también del Instituto Bíblico es un poquito acompañar el ministerio juvenil a través del ministerio mismo de Jesús. El ministerio de Jesús un poquito fue un ministerio pastoral, entonces nosotros hemos tomado ese modelo y hemos llevado esto a la pastoral juvenil de nuestra convención. Entonces hemos organizado capacitaciones con oradores nacionales e internacionales ya en el 2010 y en los años siguientes hemos venido acompañando nosotros mismos con los pastores locales a estos líderes juveniles. Mostrarles más que nada que existen oportunidades de capacitación, existen materiales que puedan servirles a ellos en sus ministerios para que hoy podamos dar respuestas al joven de hoy, darles respuestas no masticadas, sino respuestas reales a sus necesidades. Y para ello hay que estar conectado con Dios, estar conectado con el Espíritu Santo y capacitarse por sobre todas las cosas. Roberto, ¿cómo hacen para trabajar con jóvenes o pastores juveniles de 63 iglesias que están también divididos por Departamento Central, en el Chaco, San Pedro y otros puntos más? Sí, anteriormente la convención ha establecido zonas de trabajo y lo que nosotros hemos hecho básicamente es respetar esas zonas, entonces poner líderes de zonas por cada departamento. Pero más que nada lo que hemos estado haciendo es un poquito tratar de llegar al lugar donde ellos están, no crear actividades para competir con sus ministerios juveniles, sino nosotros acercarnos a ellos, juntar a líderes de una zona, entonces sentarnos con ellos, escuchar cuáles son sus necesidades y apuntar un poquito a las necesidades del interior, como también las necesidades de la capital son muy diferentes un poquito a la realidad que viven los hermanos del interior y la realidad que viven los hermanos de Central. O sea, el trabajo es bastante contextualizado también. Así es. Muy bien, mis amigos, seguimos acá en Dios con nosotros. Como siempre, el agradecimiento muy especial a Lácteos Los Colonos por acompañarnos. Lácteos Los Colonos, salud, sabor y placer. Una fresca tentación de primavera por pureza, por calidad, por su delicia natural. Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Leche entera, leche descremada 100% light, leche semidescremada con fibra activa, el balance perfecto entre salud y sabor, con la calidad de Cooperativa Colonias Unidas. Un agradecimiento muy especial a Lácteos Los Colonos, igual también a Consultora Dursen por acompañarnos también en la noche de hoy, como el Global Trading también. Gracias a estas empresas por la confianza. Y me dijeron justamente en esta oportunidad, antes de empezar el programa, que podríamos abrir inclusive la leche y tomarla aquí. Pero dijimos en este tiempo, mejor que tengamos un auspiciante que sea un café, ¿verdad, pastor? Claro, y lo podamos un café mezclar. nacional, una marca Sí. importante, ¿verdad? Y para limpiar las vajillas, Para apreciar mejor. aquí tenemos a un representante también de una de las marcas Alita, que vamos a hacer la publicidad, y tal vez entre como auspiciantes también aquí, en este caso Roberto. Porque hay que limpiar. Paraguaya, hay que... Y es 100% paraguayo. Totalmente. Muy bien. Pastor Oscar Benítez, ¿tenemos tiempo todavía, señor? Ok, antes de ir al corte. Rápidamente, la experiencia, como bien dijo el doctor Alfredo Neufeld, es importante irse al interior, tener un poco el training allá y después aquellos que quieran estar sirviendo aquí en la capital lo puedan estar haciendo. Tu experiencia en Acaay, también estuviste trabajando como pastor con tu familia, recién formada, recién casados, yéndote a este lugar.
y teniendo que viajar 2 kilómetros para llegar a un punto misionero. Sí, en el año 2000 emprendimos con mi esposa y mi hijo Gamaliel la misión de ir a pastorear una iglesia que está en la ciudad, en una hermosa ciudad de acá, y saludos para todos los hermanos de esa zona. Y estuvimos ahí trabajando y había una compañía llamada Isla Báez que estaba a 2 kilómetros de la ciudad donde nosotros vivíamos, y había un grupo de hermanos, un importante grupo de hermanos en esa compañía, y decidimos hacer las reuniones caseras y con el objetivo de evangelizar y de alcanzar a más personas en esa comunidad. Hicimos un programa de llevar películas evangelísticas y exhibirlas, y como en ese tiempo nosotros nos fuimos, ahí no teníamos, no contamos con ningún móvil, ni motocicleta, ni nada, y tampoco en ese momento nos alcanzaba a nosotros para pagar un taxi, y la iglesia tampoco no tenía ese recurso para... Entonces, como había tanto un deseo de compartir la palabra, de llevar ese mensaje y bendecir a esa comunidad, pensé y el Señor me dio fuerza para la idea de cómo poder cumplir con esa misión. Nosotros habíamos comprado un televisor, un videocasetero, y cuando eso estábamos asociados a la biblioteca de Obedira y siempre alquilábamos películas. Y me vino la idea de prestar una carretilla y de llevar el televisor, la casetera y la guitarra en la carretilla, y bueno, y emprendí el viaje. Salí a las 5 de la tarde, 2 kilómetros de mucha tierra, una arribada. ¿Con carretilla? Con carretilla. Y compartíamos, llegábamos, compartíamos la reunión, la película, invitamos a los vecinos, y después terminado de emprender el viaje de retorno ya a la noche, solo, pero siempre confiado en la protección y la dirección. ¿Nunca tuviste problemas de que gente te quiera asaltar o algo por el estilo? No, gracias a Dios no tuve. Fueron oportunidades de caminar con gente que se iban caminando también y llevando la carretilla, el equipo, entonces me daba la oportunidad también yendo por el camino de poder compartir el testimonio de Jesucristo con la gente que iba caminando a la misma dirección. Y realmente doy gracias a Dios por la fuerza, porque eso era una locura. Ahora, en ese momento. Realmente ahí se cumple lo que dice Isaías, ¿verdad? Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Pero volverá, dice, con regocijo. Sí. Pero no y eso es lo que pasó, ¿verdad? Sí. Ahora hay toda una iglesia floreciente, hermano. Sí, sí. Y un templo construido también. Sí. Bueno, tenemos que ir a una breve pausa. Después tiene otra historia más de 8 kilómetros de caminata con su familia también. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Qué bueno. No descansa, el diablo no duerme, está intentando intimidarte para que te sientes, pero aquella zarza no deja de arder, agazapado. Espera el momento en 3 tinieblas, rugiendo fuerte, pero aquella zarza no
deja de arder. Ten confianza, el ángel del Señor ha hecho cerco a tu alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Has sido comprado a precio de sangre por el Rey que vive, Cordero inmolados, el Dios de Israel. Lo que dicen, que para nada sirvo. Muchas metas me he trazado y nunca he llegado, pero aquella zarza no deja de arder. Ten confianza, el ángel del Señor ha hecho cerco a tu alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Has sido comprado a precio de sangre por el Rey que vive, Cordero inmolado, el Dios de Israel. Muy bien. Ten confianza es el título de la canción. Así mismo, ten confianza. ¿Ustedes lo escribieron? No, es una letra ajena. Yo no sé quién es el compositor, pero es una muy linda alabanza. Sí, realmente. Muy buena. ¿Y ustedes pertenecen a alguna iglesia en dónde? Sí, Capiatá, Ruta 1. Ruta kilómetro 23. Es donde estamos en la iglesia, se llama Pentecostal La Voz Misionera. Así excelente. Mismo. ¿Y hace cuántos años están sirviendo en ese lugar? Alberto, ¿verdad? Yo soy Miguel. Miguel. Sí. Ok. El otro es Alberto, ¿verdad? Sí. El otro. Excelente. ¿Hace cuántos años están sirviendo allí, Miguel? Ya 17 años. 17 años. Qué bueno. ¿Y ustedes recorren también así el país cuando son invitados por otras iglesias? Gracias a Dios, sí. Ya a través de la música, muchos lugares de nuestro país ya hemos conocido. Qué bueno, excelente. Gracias, Miguel, por compartir, y Alberto también. Vamos a seguir teniéndolos también acá en el programa, en otros bloques más, conociendo el trabajo que ellos están desarrollando musicalmente hablando, los hermanos Vera. Pastor Santiago Maldonado, algo interesante que rescatar también del testimonio del pastor Oscar Benítez con relación a que no existe edad, no puede existir impedimento, justificación, cuando realmente queremos llevar las buenas nuevas a nuestros semejantes. Sí, cuando queremos llevar y cuando queremos ser obedientes al mandato de nuestro amado Señor, ¿verdad? Al comparar su muerte en la cruz, su entrega por nosotros, nosotros merecíamos la muerte, y al probar su amor, el amor ese que tiene por nosotros y que nos salvó, lo mínimo que puede hacer el ser humano es que otros también se enteren. Todos deben de saber, como dice esa canción, quién es Jesús. Y aquí el pastor Oscar nos mostró también a través de su testimonio del que quiere puede. Totalmente. Con carretilla, 2 kilómetros y todas esas cosas allí. Después nos va a contar muy también autóctono, muy autóctono de nuestro otras pueblo. Experiencias más también vividas. Darío, decir que la carretilla me prestó la mamá de Manucho, la hermana Vale. ¿Ah, sí? El cantante conocido sí, también. Sí, muy conocido, rapero, sí. Su mamá me había prestado la carretilla y siempre me prestaba porque no fue una sola vez, sino fueron varias veces, y realmente ellos fueron un apoyo muy importante para nosotros. La carretilla evangelística. Sí, la carretilla rapera, vamos a decir un poco a eso.
Pastor Verón, una de las cosas que me gustaría compartir también, o que usted comparta con la teleaudiencia, es cuando hablamos de convención, hablamos de un presidente, de un comité ejecutivo, a veces, ¿y para qué sirve? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es el propósito de tener una infraestructura si las iglesias están en forma independiente o autóctonas y autónomas, por decir así? Sí. Creo que uno de los valores de la importancia de la convención consiste, ¿verdad?, precisamente para poder unificar criterios y poder también unir a los pastores y a las iglesias para que cada uno no esté por su propio lado, ¿verdad?, sino que tener así encuentros, compañerismo, y no solo eso, ¿verdad?, sino también de manera conjunta poder realizar ciertas actividades que a lo mejor como una sola iglesia iba a ser un poco complicado por poder hacerlo, ¿verdad? Entonces en la unidad también está la fuerza y nos ayuda también un poco de mantener también la identidad denominacional por lo cual uno surgió, ¿verdad? Si bien nadie es fanático por eso, ¿verdad?, pero siempre son valores también que uno mantiene, ¿verdad?, y de manera unida. Eso nos ayuda, ¿verdad?, pero principalmente para poder trabajar mejor juntos, ¿verdad?, como en el pasado, por ejemplo, que hemos tenido esos equipos evangelísticos para poder ayudar a las iglesias y fundar nuevas iglesias también en otros países, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la convención está ahí, por otro lado también de dar ese carácter de unidad ante las autoridades también, de que las propiedades, los inmuebles, todo eso se pone a nombre de una sola personería jurídica, ¿verdad?, para no tener todo... Eso es muy saludable. Sí, exactamente, ¿verdad?, para no tener todo diverso y peor todavía, tener a nombres de particulares, ¿verdad? Sí. Y poder ayudar, creo que cuando estamos unidos podemos ayudarnos mejor también, ¿verdad? Sí. Así mismo es. Muy bien, señores, tenemos que ir a otra pausa. Al regreso seguimos con más Dios con nosotros. Pelomita, upepe ya topata la bua, kirito oñi puruma nerenoi, ani vene corazone mojata, ella que la ella baja eyu, porque kirito upe kurusure geomano, ne anga y paombo guehangma, ho atata, Espíritu Santo me manifesta, ho atata, Espíritu Santo me manifesta. Con ese hermano de pensar, Tere yo y Jesús enda peñembo ya, diango con oportunidad, ne problema y catuma o caipa, mai con ese hermano de yo, de cuango kiritón de raijujan, penderoga perejota en majen, rebu ajare goza felicidad, ho atata, Espíritu Santo me manifesta, ho atata, Espíritu Santo me manifesta, ho atata, Espíritu Santo me manifesta, ho atata, Espíritu Santo me manifesta. Jo atata. Ya caipada, hermano. Muy bueno, qué lindo. Por fin tenemos algo en nuestro dulce idioma guaraní.
Hace mucho que estábamos pidiendo, ¿verdad, pastor? Era una deuda que teníamos con La nuestra teleaudiencia. cultura, con la teleaudiencia y también con nuestro propio idioma, que es un hermoso idioma. ¿Y esto lo tienen ustedes ya grabado o lo cantan así? No, gracias a Dios lo tenemos grabado. Ah, ya ustedes tienen un material. Tenemos. El volumen número 1 fue el que, en realidad, este tema, Joatatá, fue el que se hizo más conocido, gracias a Dios. Ah, qué bueno. Y a través de él prácticamente nos invitaron a varios lugares ya para ir a cantar. ¿Cuántos materiales tienen producidos? Hasta ahora 3. 3. Sí. ¿Y no tienen ninguno aquí para mostrar un poco? Bueno, vamos a pedir que después ahí los amigos puedan frisar un poco y compartir también esos materiales. Joatata, ¿y algunas otras canciones que tienen en guaraní? No, por el momento uno solo. ¿Solamente Joatatá, uno? Sí. Pero tú me platicas y me Ahí sí ya. Muy bien, gracias Miguel y Alberto. Alberto lo que no nos habló todavía. Alberto, ¿cómo fue para entrar en la música y llevarle también a tu hijo detrás? De tal palo, tal astillas ahí, ¿eh? Y gracias a Dios, oré mucho al Señor para que prepare a mi lado uno que tiene que cantar, porque he juntado varios músicos valientes para iniciar esas grabaciones, pero no salía. Había sido Dios, estaba preparando a mi lado uno que para cantarnos juntos, y gracias a Él, y estamos cantando juntos con Él para la gloria y la honra del Señor. Qué bueno, gracias Alberto, gracias. Muy bien, seguimos aquí en Dios con nosotros, acompañándoles a través de Red Guaraní, el canal de la familia, sus comentarios. Al pie de pantalla aparece la dirección, ustedes pueden escribirnos, pueden hacer sus consultas, comentarios, con mucho gusto vamos a estar compartiendo aquí en la programación. Pastor Roberto, con relación al trabajo juvenil, ¿cuáles son los trabajos futuros, los proyectos futuros que ustedes tienen? Ya, lo más cercano que estamos teniendo es un encuentro de líderes en este agosto, y ya estamos agendando lo que va a ser el Día de la Juventud, el 20 y 21 de septiembre. Queremos celebrarnos un poco con una feria de ministerios y por sobre todas las cosas también presentar a la persona del Espíritu Santo como, no solamente como motor, sino como el Dios que puede marcar la diferencia en nuestras vidas y en nuestros ministerios. También estamos con este congreso soñando un poquito crecer, ya que en los campamentos de verano la capacidad del campamento ya no está dando abasto. En este último campamento que tuvimos, más de 100 jóvenes quedaron fuera por la capacidad del campamento. Entonces estamos buscando con estos congresos juveniles un poquito crecer y ir un poquito abarcando más a todas las iglesias, porque si seguimos en ese ritmo prácticamente van a quedar jóvenes fuera de los campamentos, y no queremos que nadie se quede fuera de lo que es el mover de Dios en este tiempo, ¿verdad? Interesante, Pastor Santiago, como una denominación, hermanos menonitas, diríamos de trasfondo un poco conservador, hoy abierta también al obrar del Espíritu Santo. No significa de que nunca estuvo ni nunca se hizo, ¿verdad? Pero con una mayor apertura y sensibilidad. Bueno, es lo que dice el Señor también en su palabra, ¿verdad? Que cuando damos oportunidad al Espíritu Santo, Él es el motor, el brazo ejecutor de los planes divinos, ¿verdad? Es el poder ejecutivo en la Trinidad. Y yo creo que esta iglesia hermana muy querida, ¿verdad?, a nuestros corazones, a nuestros afectos, bueno, gracias al Señor por el pastor Verón, que está al frente de esta denominación, como hoy decía, Dios ha puesto las denominaciones para demostrar un poquito la multiforme gracia de Dios. Por eso que entre denominaciones tiene que haber un respeto, porque Dios ha demostrado su multiforme gracia, ha derramado su gracia por cada denominación. Es un mosaico de virtudes que hay en nuestro Padre Dios. Y una de esas virtudes, bueno, al Señor, en la persona del pastor Silverio, está dando apertura al Espíritu Santo. Y bueno, el Espíritu Santo es el dueño, es el ejecutor de los planes, y Dios quiere renovar la iglesia, renovar la mentalidad, y especialmente, le digo a Roberto, para los jóvenes es fantástico. Ellos, al tener una experiencia con el Espíritu Santo, se renuevan y realmente tanto necesitamos que nuestros jóvenes, ¿verdad?, tengan esa experiencia personal con el Espíritu Santo. Muy bien, señores, seguimos aquí en Dios con nosotros, pero tenemos que cumplir con nuestros anunciantes. Ya volvemos.
Como Zaqueo, yo quiero subir tan alto como pudiera, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención. Para mí necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Dios. Soy pequeño ante ti, quiero de tu paz, dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, sana todas mis heridas. Quiero vivir en santidad y amarte solo a ti. Jesús, tú eres mi gran amor, haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir tan alto como pudiera, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención solo para mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Dios. Soy pequeño ante ti, quiero de tu paz, dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, sana todas mis heridas. Quiero vivir en santidad y amarte solo a ti. Jesús, tú eres mi gran amor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, Dios, sana todas mis heridas. Quiero vivir en santidad y amarte solo a ti. Jesús, tú eres mi gran amor, haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí. Muy bien. Excelente. Gracias, Miguel, por compartir con nosotros esta canción, Haz un milagro en mí. Y creo que es un milagro que padre e hijo hoy estén sirviendo al Señor. Es la expresión del poder de Dios que ustedes estén trabajando juntos en el ministerio. Gracias, Alberto, también por compartir con nosotros. A ustedes por la invitación. Y bueno, tenemos aquí los materiales, son 3, ¿verdad? Sí, 3. Los materiales, el primero de ellos se titula Deja de sufrir, el segundo, Alberto y Miguel, Haz un milagro en mí, y el tercer material que tenemos aquí justamente, Haz un milagro
en mí. Gracias por el tiempo, por compartir con nosotros. Es el primer volumen que tienen Deja de Sufrir. Gracias una vez más a ustedes. Dios les bendiga ricamente y les acompañe siempre. Muy bien, en este tramo final de programación queremos conocer el trabajo que desarrollan con los pastores y el futuro de la convención, Pastor Juan Verón. Sí. Estábamos compartiendo con los pastores desde hace un tiempo atrás, veníamos desarrollando diferentes retiros espirituales de capacitación y especialmente también nuevamente de motivar y dar un nuevo aspecto también para nuestros pastores, para nuestras iglesias, y trabajando un poco en el campo también de la sanidad interior y también de familiarizarnos un poco más con el Espíritu Santo, ¿verdad? Con el mover, el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Pero como la convención también está llegando más de 50 años que venimos trabajando, y uno siempre tiene que también de prepararse para el futuro, de leer también los tiempos, y es eso también de que hace un tiempo atrás que creemos de que tenemos que ir enfocándonos hacia una nueva dirección para la nueva generación también de pastores y líderes que van emergiendo dentro de nuestra propia convención, nuestras nuevas iglesias. Y por eso venimos trabajando ahora en los preparativos, en los planes de lo que llamamos, ¿verdad? La nueva visión convencional, ¿verdad? Con un proyecto de largo alcance, de mediano de largo alcance, que se está trabajando ahora, preparando todo para ir también de una manera paulatina y de ir introduciendo, ¿verdad? Porque cuando un barco grande necesita también espacio para moverse, entonces por eso los nuevos cambios también se van a ir introduciendo de poco a poco, ¿verdad? Y esta es una etapa de trabajar, digamos, con los principios, con las teorías, para esa nueva visión convencional de la convención, ¿verdad? Sí. Excelente. Y también el trabajo que, como dijo el pastor Juan Verón, Santiago, leer los nuevos tiempos, los nuevos desafíos. Sí, como los de la tribu de Isaacar, eran entendidos en los tiempos. Yo creo que más que nunca los pastores y líderes tenemos que entender los tiempos en que estamos viviendo y estar preparando, como dijo el pastor Silverio, el paso de la antorcha a la nueva generación. Y nosotros acompañar a los pastores jóvenes, estar a su lado, pero dejar que ellos con su vigor, con una nueva visión, estén llevando adelante la obra. ¿Qué sueña el pastor Verón para la convención y las iglesias que la componen? Sí. Y bueno, para mí, Darío, es claro una cosa, ¿verdad? De la misión que Dios me ha dado en este tiempo es precisamente preparar el camino, abrir el camino para la nueva generación de pastores hacia una nueva situación, ¿verdad? Para que ellos puedan trabajar con más libertad y poder también encontrar iglesias en mejores condiciones y la convención misma también para poder tener un mejor espacio de trabajo, poder trabajar. Y yo sueño, ¿verdad?, de ver a nuestra denominación totalmente involucrada con el poder, el obrar del Espíritu Santo, porque para mí es claro, ¿verdad?, de que sin el poder del Espíritu Santo, con nuestras propias fuerzas, no podemos hacer nada, ¿verdad? Es muy poco lo que podemos hacer y ya no queremos más eso, ¿verdad?, de hacer con nuestras fuerzas, porque si hacemos nosotros con nuestras fuerzas, lo único que conseguimos es desgaste emocional, espiritual y poco avance, ¿verdad? Entonces yo sueño, ¿verdad?, de que podamos tener una iglesia fuerte, dinámica y llena del poder de Dios. Sí. Excelente, gracias Pastor Verón, Pastor Santiago, gracias por su tiempo. Ha sido un placer compartir hoy, ¿verdad?, con esta denominación que está haciendo historia prácticamente con sus colegios, con tantas matices que muestran las cualidades del Señor. Así que adelante, hermano Verón, adelante Formigli y el pastor Benítez. Fuerza. Gracias, pastor Oscar Benítez. Gracias, Darío, por la invitación. Un gusto haber podido estar con ustedes. Pastor Roberto, gracias. Gracias, pastor Darío, por la invitación.
Al concluir queremos saludar y vaya nuestros saludos y respetos también a todos los televidentes de Encarnación, el Chaco Paraguayo, San Pedro, Puerto Guayemí y todos los que nos ven y comparten con nosotros esta programación. Fue una noche más, gracias por compartir con nosotros, Dios les bendiga ricamente. Dios con nosotros fue presentado por Lácteos Los Colonos.